Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo programa, hoy con la autora argentina Agustina Basterrica. Agustina, bienvenida y gracias por compartir este espacio donde vamos a conversar de las cosas que más nos gustan y por supuesto conocer a las mentes maestras que están detrás de las historias que más nos conmueven. Agustina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida entonces. Bienvenida. Gracias. Y ahora voy a hacer una breve presentación tuya para que la gente sepa un poquito más. Agustina, nuestra invitada de hoy, nació en Buenos Aires, es licenciada en Artes de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y publicó el libro de relatos 19 garras y un pájaro oscuro, que lo tengo por acá, y las novelas Matar a la niña y Cadáver exquisito, ganadora del premio Clarín Novela y que fue traducida a numerosos idiomas. Agustina es gestora y curadora cultural del ciclo de arte Siga el Conejo Blanco y también coordina talleres de lectura y escritura. Bien, hoy vamos a estar hablando más que nada de este libro, de Cadáver exquisito, y bueno, vamos a las preguntas, Aye, cuando quieras. Bien. Bueno, Agustina, hemos apreciado tanto en tus relatos como en Cadáver exquisito un estilo narrativo muy definido, directo y gráfico. Nos gustaría saber si llegaste a desarrollar ese estilo intencionalmente o si lo fuiste adquiriendo de forma natural a lo largo de tu proceso de formación como autora. Empezamos con una pregunta complicada, ¿no? A ver, lo que comentaba hace poco, fuera de cámara, comentaba que acabo de dar un taller para México de 3 horas, y lo que decía ahí, como un punto fundamental a la hora de escribir, y a la hora de leer, que a mí no me interesa tanto el qué, ¿sí? Porque sobre canibalismo ya se escribió. ¿Sí? Escribió Juan José Saer, El Enterado, que es un novelón, que se los recomiendo, obviamente, y otros escritores y escritoras. Lo que me interesa es el cómo está escrito eso, desde qué punto de vista, con qué registro, qué narrador elijo. Y también en todas esas selecciones uno a veces puede reconocer la voz de un autor o una autora, ¿sí? Si uno lee Cortázar y no está el nombre del autor, sabe que es un cuento de Cortázar. Si uno lee Borges, lo mismo, Flannery O'Connor, lo mismo. Entonces, lo más difícil de conseguir es encontrar tu propia voz y ser fiel a tu propia voz, porque lo que uno tiende a hacer es tratar de escribir a la manera de, ¿no? Está lleno, y eso lo vemos en nuestros talleres, y digo nuestros porque los dicto con Agustina Caride, escritora argentina, que ganó hace unas semanas el premio Clarín también. Lo que uno ve, por ejemplo, son imitadores de Borges. Claro, porque la literatura de Borges es exitosa, porque uno sabe que si escribe así, bueno, está haciendo algo bien, pero Borges ya escribió, ya dejó su obra para que la estudiemos, para que aprendamos. No necesitamos mini Borges, ¿sí? Porque uno nunca va a llegar a ser Borges, ¿bien? Entonces lo más difícil y lo más valeroso es tratar de encontrar la propia voz, y es cómo encarar un tema de tal manera que sea novedoso para mi lector, ¿sí? Y es lo más difícil. Y eso se logra, bueno, con la elección del narrador, desde qué punto de vista, con qué tono, con qué tipo de registro. Y en ese caso, yo trabajo con distintos registros. En el caso de Cadáver exquisito, elegí adrede, y esto fue consciente, porque hay una parte de la escritura que es intuitiva, ¿sí? Pero esto sí fue consciente, que elegí un registro muy narrativo, visual, con palabras muy sencillas, ¿sí? La novela que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, tiene un registro completamente poético, y va a ser más difícil de leer que Cadáver exquisito, pero porque la historia me exige eso, ¿sí? O por ejemplo, en 19 garras y un pájaro oscuro, hay un cuento que se llama Lavavajillas, que para un argentino es raro de leer, porque el registro parece como
si el cuento originalmente hubiese sido escrito en inglés y después traducido al español. Entonces tiene un español neutro, que para un argentino suena artificial, pero la protagonista es una mujer que está atravesada por todos estos mandatos de tenés que ser madre, tenés que estar en pareja, etcétera, que son artificiales también. Entonces yo lo que estoy diciendo con ese lenguaje artificial es eso, también estoy hablando de ese mundo artificial, ¿sí? O por ejemplo, acá hay un cuento que se llama Infierno, es un cuento muy corto, que habla de 3 ancianas que tienen un pájaro en una jaula al que torturan, que entre paréntesis lo escribí después de rendir por segunda vez la única materia en toda la facultad en la que me bocharon, me aplazaron, que claramente la profesora tenía un tema, porque cuando la rendí por tercera vez me saqué un 9, pero bueno, después de rendir por segunda vez y que me aplazaran, surgió este cuento que se llama Infierno, y son estas 3 ancianas que torturan a este pájaro. Obviamente el pájaro soy yo y las ancianas son las profesoras, pero la escribí con un registro sumamente barroco, extremadamente poético, porque yo quiero que el lenguaje agobie al lector también, como esas ancianas agobian al pájaro, ¿sí? Exacto. Entonces, cada palabra está milimétricamente pensada a la hora de escribir, porque si no lo pienso cuando me siento a escribir una obra, lo pienso cuando la corrijo por vez número 1000, ¿sí? Muy bien. O sea, vos fuiste adquiriendo esto del conocimiento de utilizar diferentes tipos de registro a lo largo del tiempo, ¿verdad? No es sí, que... claramente, y Exactamente. con mucha lectura, ¿sí? Claro. Pues leo permanentemente, y asistiendo al taller de mi maestra, a la que de hecho le dediqué este libro, Liliana Díaz Mindurri, que bueno, a raíz de distintos ejercicios, distintas consignas, uno va trabajando con distintas maneras de narrar, ¿sí? Claro, exacto. Sí, eso es un oficio, escribir Total, es un oficio. Total, sí. Definitivamente. Agustina, estamos al tanto de que el disparador para escribir Cadáver Exquisito fue una pregunta que te hiciste, que si en vez de comer carne de animal, de cerdo, de vaca, comiéramos seres humanos, ¿no? Después de todo, somos carne. Quisiera ver cuánto tiempo pasó desde que tuviste esa idea y te sentaste a escribir la novela, y si tu intención era explorar el tema o ya tenías claro que derivaría en un libro de el que acabó siendo ese libro precisamente. Acá está, les presento a Lola. Qué bella. Que está acá explorando la ventana. Yo me acero mucho las ideas, ¿sí? Por ejemplo, la idea para la novela que estoy escribiendo ahora se me ocurrió en el 2018, cuando me invitaron a la Feria de Cusco, y visité un convento que tiene un patrimonio de arte cusqueño enorme, que es el convento de Santa Catalina, y dije, tengo que escribir algo con un convento, pero no quería escribir algo con un convento normal, ni con monjas normales, ¿no? Por esto, es el cómo lo voy a encarar. Quiero escribir sobre algo, no, quería escribir algo diferente, distópico, y recién en el 2021 me senté a escribirla, ¿no? Porque en el medio la fui macerando, la fui pensando. Yo pienso, creo que parte de este proceso de escritura es que uno va teniendo como fragmentos de un rompecabezas, ¿sí? Y a veces no tengo el rompecabezas completo como para poder sentarme a escribir. Y eso también pasó con Cadáver Exquisito. Se me ocurrió la idea, creo que en 2014, algo así, y la empecé a escribir recién en fines de 2015-16, y para eso estuve investigando 6 meses, ¿sí? Antes de escribir la primera palabra, cuando tenía la idea. Pero una cosa es tener también la idea de voy a escribir sobre la legitimación del canibalismo, y otra cosa es tener una historia para contar, porque con la idea sola no haces nada, ¿sí? Exacto. Entonces, para llegar a la historia, hasta que se me ocurrió,
bueno, investigué 6 meses. Leí ficción que transcurriera en frigoríficos, leí ficción donde hubiese hechos caníbales, vi películas, miré videos, investigué muy conscientemente y detalladamente cómo funcionan los frigoríficos. Leí, que los tengo todos acá los libros, una tesis doctoral que se llama Pensar Caníbal, ¿no? Que habla sobre el canibalismo, porque a lo largo de la historia nos comemos los unos a los otros. Digamos, desde los aztecas hasta cuando aparece alguien que descubren que empezó a comer gente, ¿no? Bueno, también sobre los derechos de los animales, o sea, eso, y eso lo hago con todos los libros. Leo un montón. Porque yo creo que la escritura es una reescritura, ¿no? Esto también lo he dicho en algunas entrevistas. Uno reescribe todo lo que leyó inconsciente, incluso que lo tiene inconsciente por ahí, todo lo que vive, todo lo que piensa, que está ahí, que lo va volcando, ¿no? A mí me decían que mi novela tiene parecido a Fahrenheit 451 de Bradbury, que el personaje principal está como inserto en el sistema, ¿sí? En el caso de Marcos está en un frigorífico de humanos, trabaja ahí, y en el caso del protagonista de Fahrenheit 451 es un bombero que quema los libros. Pero yo no releí, ni leí, ni volví no leí distopías cuando estaba escribiendo la novela. Entonces eso en algún lugar está dando vueltas. Sí, total. Claro. Merce. Sí. Cuando estuvimos preparando esta entrevista leímos muchas críticas diversas sobre tu libro, Agustina. Entonces nos gustaría saber cuál ha sido la mejor y la peor crítica que has recibido de Cadáver Exquisito. Qué difícil. No sé. O que te acuerdes vos, no sé, que te haya quedado en tu memoria. Las mejores críticas que recibí, una es Ariel Dillon, que escribió una crítica para la revista Ñ de Clarín. Ariel Dillon y Alejandra Ballester son dos lectores muy lúcidos y periodistas que trabajan como prejurados en el premio Clarín. Lo que ellos hacen es tomar las obras, las leen, las califican y hacen un informe de cada novela que leen, y las mejores calificadas pasan al jurado de notables, ¿no? Al jurado que todos digamos, sabemos quiénes son. Entonces Ariel leyó mi novela y me hizo la primera reseña que recibió la novela, que es increíble, ¿sí? Es como todo lo que uno quiere leer de su libro. Y después la otra gran crítica positiva es el hecho de que el libro lo están dando en muchísimas escuelas, acá en Argentina. Yo ya hablé con más de 40 escuelas. Fui en persona algunas y en otras por Zoom. Y el hecho de que los alumnos y alumnas hagan trabajos, hagan book trailers, no sé, el otro día lo puse en las redes, me mandaron videos de los alumnos representando personajes de la novela y exigiéndome cosas, ¿no? Yo soy tal y quiero que la parte 2 para que desarrolles más mi personaje, por ejemplo. Entonces ya ese tipo de cosas para mí son nada. No escribo pensando en las consecuencias del libro, en qué va a pasar, si se va a vender o no, ni si se va a traducir o no. Escribo tratando de describir la mejor historia que pueda, ¿no? En ese momento. Por supuesto que un texto siempre es factible de ser corregido. Pero bueno, en ese momento, con las herramientas que tengo, con las lecturas que tengo, trato de darlo mejor. Y después que pase todo esto, para mí es, bueno, es un privilegio, la verdad. Y la peor crítica, estoy pensando.
Bueno, algo que me pareció muy gracioso es que en unos comentarios leí que a alguien le parecía que la novela era el Crepúsculo argentino. No sé si vieron Crepúsculo, Sí. que es lo peor que me puedes decir. Ah, Crepúsculo, que es esta novela de vampiros que brillan, Dios sí, santo. sí, sí. Y como uno de los personajes es medio vampírico, tiraron esto de que era el Crepúsculo argentino, que en un punto me pareció muy gracioso y en otro punto digo, bueno. Y Oh my después God. otra que era también muy graciosa, que era alguien que había contado todas las veces que la novela, yo ponía algo como se baja del auto y va no sé dónde, ¿no? Como redujo toda la novela a esas frases y las contó. Pero bueno, lo que pienso relacionado con los lectores, porque es algo que me tuve que sentar a pensar, porque cuando un libro es tan leído, porque esta novela ya se tradujo a muchos idiomas, yo firmé ya 17 contratos, ¿sí? Wow. Entonces tenés lectores de distintas partes del mundo. Es que, bueno, esto, que los lectores los pienso como un dios con millones de cabezas. Y vos no podés conformar a todas las cabezas. Porque si no vas a escribir un híbrido imposible de leer. Y si tenés lectores que tienen el tupé de criticar a Dostoyevsky, ¿sí? O a Cervantes, bueno, ya, ¿no? Claramente van a criticar tu libro también. Entonces, a mí lo que me sirve son las críticas constructivas. Si alguien viene y me dice, mira, tu libro falla por tal y tal motivo, lo tomo. Si me sirve para crecer. Si no, bueno, no sé, está lleno de haters también, uno tiene que saber distinguir, ¿no? Sí. Los haters, que son esas personas que vuelcan sus miserias en las redes. Me pasó el otro día, de hecho, que recomendé el libro a una autora argentina que me encantó, y alguien de las redes dijo, no, pero es un libro lleno de lugares comunes y el personaje es banal y bla, bla, bla. Y le puse, pero de eso se trata el libro. Eso está trabajando la autora. Es un personaje de clase alta en un country acá en Argentina y justamente trabaja con todos los lugares comunes y la voz está perfectamente bien construida, y además ironiza con eso. Y la respuesta, en cambio de discutirme, digamos, de analizar, de pensar en eso, fue: es un libro tan malo que yo lo tengo acá para regalarlo y para el que lo quiera buscar, porque los libros salen, bueno, listo, te bloqueo, ya está. ¿No? Es como, digo, si no hay posibilidad de diálogo y lo único que querés hacer es, ¿no? Agredir, es como, bueno, no, listo. No pierdo 2 minutos más. Claro, Entonces, una pena. sí, bueno, pero tenés gente que por ahí no tiene argumento, entonces necesita violentar. Y yo a esa gente la bloqueo porque no, prefiero dedicar ese tiempo a leer, no sé, a otra cosa. Mucho mejor. Sí, la gente tiene mucho tiempo libre en las redes también. También. Bueno, ahora tenemos una pregunta hipotética y tomando un poco esta historia que le construiste a tu protagonista, que es alguien que se resiste al entorno. Imaginando que si viviéramos en ese mundo que creaste para Cadáver Exquisito, ¿crees que la presión te ganaría y terminarías teniendo una cabeza doméstica en tu casa? Bueno, el tema con esas preguntas hipotéticas es que uno nunca sabe cómo va a reaccionar. En principio, por lo que es mi tipo de filosofía de vida, no sé, me pego un tiro si nos empezamos a comer los unos a los otros, ¿sí? O, no sé, como el padre de Marcos, me vuelvo loca, o sea, me disocio de la realidad, ¿no? Pero bueno, también hay algo que es el instinto de supervivencia, ¿sí? Y no sé qué puede pasar ahí. Yo soy vegetariana, pero lo que pienso cuando me hacen
a veces algunas preguntas de qué pasaría si no sé, no estás en un lugar donde solamente puedes comer animales, porque, bueno, no sé, si me muero de hambre o me pongo a cazar ahí y chau, y como animales. Pero en principio me parece que sería como insostenible poder vivir así. Muy bien. Bien, bueno, en tu historial existe una larga lista de premios, ¿sí? Y de hecho, Cadáver Exquisito es, como ya dijimos, ganadora del premio Clarín Novela. ¿Qué consejo le darías a quienes quieren participar en este tipo de concursos? Bueno, algo que digo siempre es que, bueno, antes de ganar el Clarín yo gané como más de 30 premios, ¿sí? Y eso me enseñó varias cosas. Uno, que para ganar premios hay que mandar los cuentos a concursos, porque hay gente de verdad, que dice yo nunca gano, y vos decís, bueno, ¿cuántos concursos mandaste? No hay ninguno. Bueno, digamos, es como, dale, ¿no? Entonces, mandar a muchos, porque yo para ganar todos esos que gané, mandé a muchísimos más que no gané. Y además saber que no te ganás el premio, que te lo dan. Porque puedes mandar la misma obra a 3 concursos diferentes y en uno sacar el primer premio, en el otro nada y en el otro mención, ¿sí? Entonces depende con qué otras obras estés compitiendo, quién es el jurado, por ahí el jurado le gustó tu cuento pero no le interesó el tema, ¿no? Ahí también hay un tema de gustos, y de bueno, y de ver cuál de los jurados convence al otro, ¿no? Lo digo como porque fui jurado en concursos y por ahí obras que a mí me encantaron no sacaron mención porque, bueno, el resto de los jurados no le gustaron, no hubo manera de convencerlos y había otras que estaban muy bien, que, bueno, todos estábamos de acuerdo, ¿no? Y después entender, justamente por todo esto que digo, que el premio no garantiza que seas buen escritor y tampoco garantiza que seas malo, ¿sí? Lo que en todo caso lo garantiza no es la experiencia de lectura de cada persona. Si tu libro lo leen y lo recomiendan y se sigue hablando de tu libro y sigue vigente, bueno, ahí hay algo que hiciste bien, probablemente, ¿sí? Entonces, los premios para mí son un medio para un fin, o sea, el fin es que te lean más personas. Entonces, por eso es importante que existan los premios y presentarse a premios. También tener en cuenta que hay premios que sí están arreglados, ¿sí? Entonces, tampoco desanimarse si pasa eso. Y bueno, también uno puede hacer carrera con premios. Bueno, yo, gracias al Clarín, tuve más visibilidad y mi libro lo publicó en una editorial tan importante como es Alfaguara y llegó a toda Argentina y bueno, después pasó todo lo que pasó. A veces pasa que ganás el Clarín y no pasa nada de eso tampoco, ¿no? Entonces, bueno, eso, en definitiva. Genial. Agustina, como dijiste anteriormente, visitas escuelas muy a menudo para conversar con los estudiantes, ¿no? ¿Consideras que sería una buena idea promover en otros autores que hicieran este tipo de encuentros con jóvenes para promover la lectura? Porque creemos que en este momento la lectura es algo que ha quedado como en un segundo plano, ¿no? Y fomentar el análisis de estas cuestiones esenciales de lo que tratan los libros y de lo que tratan de inculcar. Totalmente, de hecho cuando voy a las escuelas, muchas veces a las profes y a los profes les recomiendo autores. Lo que pasa es que a veces es verdad que esos autores no están disponibles o no contestan, o bueno, qué sé yo, no sé. Pero no soy la única autora que va a hablar a escuelas, ¿sí? Hay otros también que lo hacen. Pero bueno, yo le doy prioridad a las escuelas, ¿sí? Me lo tomo realmente como o sea, como mi mínimo pequeño aporte a un trabajo que hacen personas como son los profesores y profesoras que admiro
absolutamente. De hecho, en el 2018 yo trabajaba en una oficina y me tomaba días de vacaciones para poder ir a hablar a escuelas. Y he ido a hablar a una escuela que queda en Bolívar y otra en Coronel Suárez. Estamos hablando de más de 800 kilómetros, 8 horas en colectivo, para hablar en una escuela en Coronel Suárez en medio de la nada, o sea, campo, vacas, escuela, ¿sí? Con 15 alumnos y alumnas. Y ir a la casa de las profesoras, que yo no, gente que no conozco, pero bueno, digo, como bueno, voy y ya, porque me parece fundamental el vínculo y poder reflexionar y hablar con los adolescentes de estos temas, ¿no? Del temas como capitalismo, trata de personas, no sé, todo lo que surja. Entonces sí, me parece fundamental y sería genial que más profesores y profesoras lean literatura contemporánea y hagan este intercambio. Algunos, repito, lo tratan de hacer y bueno, por ahí no les responden, pero bueno, no soy la única, por suerte. Admirable esa faceta tuya, lo digo porque yo soy profesora y sé cuán importante es para los jóvenes de hoy recibir otro tipo de literatura, no la que leímos nosotros, sino esa obviamente de referencia, pero hacer de más contacto con la literatura actual, con la contemporánea que tú acabas de nombrar. Entonces, volviendo justamente a ese tema de la literatura en general, ¿qué opinas al respecto de esta pregunta? ¿Qué crees que aporta de distinto la literatura argentina con respecto a la literatura internacional? Porque hay ciertas diferencias. ¿Cuáles encuentra Agustina al respecto? Qué difícil. Parece que te estamos tomando un examen, Agustina. Sí. A mí me tocan las preguntas difíciles. Me van a bochar como las profesoras. Me van a poner... No, por favor. Vas bien por ahora. Muy bien, bueno. A ver, creo que muchos escritores y escritoras argentinos son muy buenos porque tienen voces potentes, son audaces y se nota que tienen mucho oficio, pero con el oficio solo no hacen nada, ¿sí? También hay una voz propia y una voz que me está diciendo cosas que yo quiero escuchar, que quiero leer. No sé. Se me ocurre, por ejemplo, Roque Larraqui, que es un escritor argentino, escribió La Comemadre, que es una novela completamente única, novedosa por el tema que trata, ¿sí? Y además cómo lo trata. No les voy a contar el argumento, lo pueden encontrar en la red, pero realmente está tan bien escrita. Otra autora que se me ocurre es Gabriela Cabezón Cámara, que resignificó un clásico argentino como el Martín Fierro desde el punto de vista, ¿no?, de género, feminista, y le dio voz a uno de los personajes de Martín Fierro que estaba totalmente opacado, que era la mujer de Martín Fierro, la China. Entonces ahí escribió Las aventuras de la China Iron, y bueno, y escribió una utopía en pleno siglo XXI, que es una locura pensarlo. Y lo hizo de manera exitosa, ¿no? Pienso en Samantha Schweblin, que llevó a otro nivel el tema de lo siniestro, ¿no? Pienso en Mariana Enríquez, que ella decidió de manera consciente dedicarse al género del terror, y es una de las personas que más saben de terror en la Argentina, y sus cuentos se leen muy rápido, esos son cuentos que también se dan en la escuela, porque tienen este lenguaje muy narrativo y muy visual, pero además por debajo de la anécdota de terror, ella está haciendo una crítica, ¿no?, social, va más allá. O pienso en Ariana Harwitz, que tiene como una voz de fluir de la conciencia de sus personajes muy, muy particular también. Entonces,
Bueno, esto, es gente que escribe muy bien, que por eso también le va muy bien a nivel internacional, ¿no? Sí, totalmente. Y además tienen toda la característica de escribir cosas muy autóctonas, ¿no? Como que tienen, Exacto. tienen eso bien argentino. Bien, y la Agustina lectora, digamos, ¿qué prefiere? ¿Una trama espectacular o personajes inolvidables? No, prefiero un registro que me vuelve la cabeza. O sea, dar un ejemplo que di ahí en el taller este de México, es para mí uno de los mejores cuentos jamás escritos, que es Sombra sobre vidrio esmerilado de Juan José Saer. Y ni la trama es espectacular, ni los personajes, bueno, los personajes sí están muy bien logrados, pero es un cuento que el argumento es una mujer que mira a su cuñado de cómo se baña detrás de un vidrio esmerilado. ¿Qué es lo espectacular de ese argumento? Nada, es algo mínimo, cotidiano. Sin embargo, con cómo está escrito el cuento, el cómo, me deslumbra, porque yo veo a esa mujer, su parte más femenina, su parte más íntima, pero además lo que hace Saer es reflexionar sobre el tiempo desde un lugar filosófico, ¿sí? Y además ironiza sobre su propio personaje, porque es una poetisa que se llama Adelina Flores, ¿no? ¿Le suena Alfonsina Storni, Adelina Flores, ¿no? Entonces está todo el tiempo ironizando con eso también. Y además se da el lujo, es completamente erótico el cuento, y además se da el lujo de ir insertando en toda esta narración un soneto que escribe la poeta. Entonces uno termina de leer todo ese cuento y puede leer el soneto escrito por, ¿no? Entonces me interesa eso, por ahí la historia es muy pequeña, pero tiene una belleza tal que uno se deslumbra por eso, ¿no? Por cómo está escrita. O por ejemplo, Mónica Ojeda, que es una escritora ecuatoriana, muy joven, que escribió, bueno, novelas y un libro de cuentos que se llama Las Voladoras, que lo que ella trabaja es con un lenguaje tan preciosista y tan poético que escribe cosas tremendas, pero uno ve la belleza en la crueldad por el tipo de registro que usa. Entonces a mí lo que me interpela es más eso. De hecho, no soporto leer bestsellers, digo, de los bestsellers que ya sabemos, porque Kafka es un bestseller también, pero digo, ¿no? El bestseller para leer en la reposera en la playa, donde lo que importa es la historia, porque no me dejas nada más, ¿no? Es como la comida chatarra. Sí, la podés disfrutar en el momento, y me parece bien que existan esos bestsellers, porque uno no tiene que estar permanentemente, ¿no? Teorizando sobre la vida y bla, bla, bla. Pero a mí no me dejan nada. No me nutren, no me llenan. En cambio, un texto que esté escrito con un tipo de registro que me llame la atención, o que, bueno, la historia tenga algo de novedoso, sí. Bien, bueno. De hecho, sí. no, iba a comentar que justo el paralelo que vos hiciste con la comida chatarra también lo hace Stephen King, ¿no? Ah, que, sí, no sabía. sí. ¿Qué dice? ¿Te acordás? Pero él dice que él es comida chatarra. Claro, él dice que él escribe el McDonald's, digamos, de la literatura. No. Se hace el humilde, Sí, pero no. ese es el humilde. No. Pero hace ese No, paralelo. ese es el tipo está escribiendo la gran novela americana, o sea, y vive en Estados Unidos y trabaja sobre el miedo, que es el tema de Estados Unidos, ¿no? El miedo a los terroristas, todo el tiempo está el miedo ahí presente, la paranoia. Entonces, realmente, para mí es un maestro, porque aparte lees cualquier obra de él y te puede gustar o no, pero narra, o sea, vos ves a los personajes. Eso iba a decir, tiene un desarrollo muy profundo de los personajes, muy
profundo. Totalmente, y el lugar, ves ese pueblito americano. Bueno, Totalmente. norteamericano, ¿no? Porque somos todos americanos. Pero, ¿no? Entonces, no, para mí, cero Sí. comida chatarra. Bueno, nosotros siempre dejamos una cajita de preguntas en Instagram para estas entrevistas, así que ahora te vamos a hacer algunas de esas preguntas que nos dejaron para vos. Una es si hay algún subgénero literario que no te animarías a escribir. Subgénero literario. No es que no me animaría, pero por ejemplo, la novela romántica no me veo mucho. Conozco escritoras, y digo escritoras porque debe haber escritores también, pero conozco solo escritoras que escriben muy buena novela romántica. De hecho, ¿cómo se llama? Bueno, Gaby Margal. Gaby Margal es una escritora argentina que escribe novela histórica romántica. Esperen que estoy buscando, porque les quiero recomendar un libro, que escribió un libro que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo en este momento, pero bueno, lo leí y me gustó, que es sobre Agatha Christie. Acá está, Huellas en el desierto se llama el libro. Es sobre la historia de Agatha Christie, que se enamora de su segundo marido y está genial. Pero bueno, yo no lo haría primero porque Gaby es historiadora, entonces tiene un bagaje enorme, y yo en general en mis obras no las ubico con un tiempo y un espacio definido adrede, ¿sí? Y por ahí requeriría hacer toda una investigación histórica, además, si querés escribir una novela histórica romántica. Entonces, quizás no encararía ese género por eso, y además porque, si bien leo alguna, no es lo que más leo, ¿sí? Así que eso. Pau. Bien, otra pregunta que nos dejaron es sobre el final de Cadáver Exquisito. No te preocupes, no vamos a dejar ningún spoiler para que no se lo lleven los que vean la entrevista, pero ha generado algún que otro enojo en algunos lectores porque dicen que el desarrollo del personaje de Marcos da a entender una manera de pensar y de actuar que finalmente se contradice en su acción final, ¿no? ¿Hubo alguna intención detrás de esto en este final específicamente? Sí, primero decir que el final está anunciado desde el primer epígrafe de la novela, o digamos, desde la primera parte, el epígrafe de Leopoldo Lugones, y su expresión era tan humana que me infundió horror. ¿Sí? Y aparte, que si bien puede parecer abrupto, también el final está anunciado con el sueño que tiene Marcos de la piedra que le ponen en el pecho, y esa piedra se va agrandando hasta que explota, ¿sí? Hasta que se destroza en su pecho. Entonces, yo voy dejando algunas pistas en el texto para que uno, cuando llega al final, reponga y relea y vea estas pistas que por ahí pasó por alto. Y por otra parte, es muy difícil lograr un final sorpresivo, ¿sí? Que la idea es que el final te dé un mazazo en la cabeza, como lo hacen con las reses, con las vacas, ¿no? Porque bueno, hay que jugar muy bien con el equilibrio de lo que se dice y lo que no. Entonces, bueno, tenés lectores que al final, la mayoría, que lo sorprenden, y bueno, y siempre está el lector que va a querer más, y por qué no me diste más, y no me avisaste más, y bueno, y es porque si te doy toda la información no te va a sorprender el final, ¿no? Pero bueno, si uno repone puede encontrar esas pistas, que no es que Marcos cambió un segundo a otro, sino que venía con un cambio. Muy bien. Sorpresivo fue. Realmente. Bueno, también tuve Realmente. lectoras que me dijeron al final era re evidente. Bueno, está bien, ¿no? Puede ser. Es que es una Como todo. experiencia la lectura, es como muy Claro, difícil, todos claro. sentimos cosas diferentes. Sí, Sí. sí.
Claro, acá las cuatro tenemos nuestras opiniones particulares igual del libro. Todas tenemos una interpretación que, bueno, ya te diremos. O sea, creo que en nuestras reseñas están nuestras opiniones muy marcadas al respecto. Pero bueno, otro seguidor en la cajita de preguntas, uno que le fascinó tu libro, me dejó dos preguntas. La primera es si hay alguna posibilidad de que Cadáver Exquisito se convierta en una serie de televisión. Sí, bueno, es un tema ese, porque la novela recibió más de 30 propuestas para ser filmada, ¿sí? Y nosotros le dimos los derechos a una productora mexicana, pero en el medio vino el COVID. Y lo que pasó es que las productoras en general se asocian con otras productoras o con directores, etcétera, y después lo desarrollan el producto y eso se lo venden a las plataformas. Y todas estas posibles asociaciones que tenía la productora se cayeron porque lo que pasa es que no quieren arriesgar a llevar a la pantalla, a la ficción, algo que está sucediendo, porque la gente que ve series quiere aislarse de la realidad. Entonces, si vos estás en la pantalla hablando de un supuesto virus que afecta a los animales, ¿no? Como ves Cadáver Exquisito, y hola, ¿qué tal el COVID? Años después, bueno, ahí hay un tema. Entonces estamos viendo qué se hace con eso. En definitiva, es algo que está ahí latente, están todas estas propuestas y veremos finalmente qué pasa. Muy bien, bueno, ojalá se lleve a cabo, pero claro, es comprensible. De hecho, muchos de los entrevistados que han pasado por el canal y le hacemos la pregunta de si su proyecto piensa ser llevado a la gran pantalla, muchos han dicho lo mismo que tú, que el COVID frenó muchísimos proyectos, entonces hay que volver a empezar con las negociaciones. Bueno, Claro. y la otra pregunta de este admirador, Agustina, tiene que ver con tu pasión por los libros, para que le digas cuál es tu libro favorito y el último que leíste. No, un libro favorito, no. Bueno, no dile existe. 3 entonces. Te puedo decir miles. Bueno, a ver, Flannery O'Connor es una de mis autoras favoritas, lean toda su obra. Juan José Saer, escritor argentino, otro de mis escritores favoritos. Virginia Woolf, Clarice Lispector. Bueno, Cortázar sin duda, lo amo. Bueno, esos, ¿no? Como para dar un pantallazo. Y ¿qué es lo último que leí? No, leí un libro inédito de un escritor joven argentino que me pidieron que escriba un blurb, que son esas frasecitas cortitas que van en los libros. Eso es lo último que leí, que lo terminé ayer. Y estoy leyendo un ensayo, porque leo mucho ensayo también, de una escritora argentina que se llama Sonia Budassi, sobre las monjas en Argentina, cómo viven las monjas en Argentina, porque me interesa para la novela que estoy escribiendo ahora. Muy Y bien, un también poco de todo. releí, porque lo estamos dando en los talleres de lectura que ya estamos terminando, otra vuelta de tuerca de Henry James. Y eso. Todo un clásico. Sí, de todo un poco. Bien, y también queríamos saber si estás trabajando en algo nuevo y qué pueden esperar tus lectores próximamente. Nos comentaste un poco en lo que estás trabajando, pero bueno, si le podés dar algún detallecito a tus lectores. Bueno, esto que comentaba, que puedo profundizarlo un poco. No sé si se ve ahí el cuadrito este que está acá, ¿sí? Que son ángeles arcabuceros, que yo soy muy fan de los ángeles, de este tipo de arte, que es arte cusqueño, y de hecho cuando viajé al norte de Argentina visité iglesias que tienen estas obras, que muchos son de artistas anónimos. Y bueno, y cuando viajé a Perú, a la feria de Cusco, fui a este convento que les comentaba, donde
entre todo el arte cusqueño que tienen estos ángeles arcabuceros. Y entonces lo que pasaba en ese convento era muy particular porque tenías las obras de arte, pero las salas estaban ambientadas con los muebles y con todo lo que tenían las monjas cuando vivían ahí. Y vos entrabas a una sala, no había prácticamente turistas, entrabas a una sala con luz tenue y te encontrabas una monja rezando que en realidad era un maniquí. Te pegás un julepe que no te puedo explicar, porque era así todo como medio tenebroso. Entonces, bueno, como les contaba, salí de ahí, dije tengo que escribir algo en un convento. Como yo fui a un colegio de monjas alemanas, algo conozco el tema, y bueno, y me senté a escribir, y es un convento que no es un convento, y son monjas que no son monjas. Y es todo muy terrible, y el lenguaje es así bastante poético. Así que eso puedo decir por ahora. Muy bien. Muy bien. ¿Y tiene alguna fecha, Agustina, de salida o de entrega? ¿No? No. Voy escribiendo lentamente, corrijo mucho. No. Todavía no, Bien. pero le falta. Bien, bueno, lo esperaremos y te volveremos a invitar. Dale. Bien, ya estamos llegando al final de la entrevista y nos gustaría que le dejaras un mensaje a todos los lectores que te han leído y uno muy especial a aquellos que todavía no te han leído. Bueno, a los que me leyeron, las que me leyeron, muchas gracias. Esto es algo que suelo decir y que realmente lo creo. Se lo digo sobre todo a mi marido, que es que los libros se mueren, ¿sí? Dejan de editarse, uno no los encuentra. Entonces, el hecho de que un libro como Cadáver Exquisito siga siendo leído, recomendado, etcétera, para mí es, como dije, un privilegio. Así que muchas gracias. Y para las personas que no lo leyeron, bueno, si lo llegan a leer, no lo hagan antes de comer. Buen consejo. Sí. Buen consejo. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Ya hemos llegado al final, así que queremos agradecerles a todos por acompañarnos. No se olviden de darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las futuras entrevistas. Y a vos, Agustina, muchísimas gracias por cedernos este tiempo. Gracias, Sara. Gracias a ustedes. Gracias. Feliz de compartir Gracias. contigo. Gracias.